Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me corresponde presentar el seminario de las bases filosóficas del modernismo. Primero, enmarquemos estas conferencias, luego presentemos al expositor. En el curso de jóvenes de los miércoles hemos estado estudiando desde el año pasado el magisterio de San Pío X, último Papa Santo cuya enseñanza es un regalo del cielo. Su magisterio es segura referencia para los tiempos que estamos viviendo. Hemos reservado este primer semestre del año en curso para estudiar en profundidad la encíclica más importante contra el modernismo, Pascendi Dominicis Gregis, del Papa San Pío X, del 8 de septiembre de 1907. Allí el patrono que Monseñor Lefebvre nos quiso dar previene acertadamente sobre las nuevas doctrinas que están infectando nuestra santa fe y nuestra madre iglesia. Describe extensamente, de hecho es por lejos la encíclica más larga de su magisterio, cómo razona un modernista, tanto en filosofía y teología como en historia y apologética. Es un documento contundente de una extraordinaria clarividencia. Comienza la encíclica describiendo la filosofía moderna y modernista, y es aquí que enmarcamos el presente seminario, que no es sino una exposición del principio inmanentista de las filosofías modernas, fundamento del modernismo. Lamentablemente, el mundo católico, por no haber estado prevenido contra tales principios como quería el Santo Papa, ha sido conquistado por el progresismo, que ha llegado a niveles de desintegración de la fe y de la verdad que incluso hoy cuesta imaginar. Entender entonces las bases filosóficas del modernismo nos dará las herramientas para estar prevenidos de cómo se inocula taimadamente ese veneno que infecta todas las áreas del pensamiento cristiano. Hemos invitado al doctor Félix Lamas a exponer el tema. Muchos motivos nos alentaron a ello. Don Félix, no me deja llamarlo doctor, es abogado de profesión con doctorado en ciencias jurídicas, es director del Instituto de Filosofía Santo Tomás de Aquino y profesor de filosofía con doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad Católica de Buenos Aires. Ha sido también durante más de 2 décadas profesor de doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Padua, Italia. Más allá de estas actividades académicas, don Félix ha sido invitado en numerosas ocasiones al seminario Nuestra Señora Corredentora en La Reja para exponer temas diversos de filosofía. Varios de nuestros compañeros hemos seguido y siguen asistiendo a sus cursos. En uno de ellos señaló con insistencia en la extraordinaria lucidez de la Pascendi, donde lo escuché decir que era uno de los documentos fundamentales de toda la historia. Fue también en sus cursos sobre el conocimiento, en particular sobre la experiencia, donde claridad y lucidez expuso los errores de la filosofía moderna con los cuales destruyen la verdadera ciencia. Fue por eso que nos pareció oportuno invitarlo. Voy terminando con una anécdota personal que traigo a colación como espontáneo agradecimiento que merecen nuestros maestros. Siendo seminarista, en mi primer año de filosofía, un sábado a la mañana alguien con firmeza toca la puerta de mi celda. Era mi director espiritual, el padre Álvaro Calderón. Era las 9:15 del 25 de junio del 94. Me acuerdo como si fuera hoy. Me lleva a su despacho, yo lo seguía pensando qué me había mandado,
y me hace tomar asiento para decirme solemnemente que desde ese día debía leer un artículo de la Suma Teológica todos los días. Resulta que el padre, recientemente, junto al padre Gourmand, había comenzado un curso de metafísica en la casa de campo del doctor Lamas, muy cercana al seminario. Iban allí todos los sábados a la tarde. Hablando con don Félix, el padre tomó la decisión de hacer leer a sus dirigidos el texto directo de Santo Tomás. Esa era también la voluntad de Monseñor Marcel de Febre, que quería que sus seminaristas se embebiesen del doctor Angélico. El buen Dios bendiga a tantos profesores y maestros que nos han legado el amor por la sabiduría clásica y por el amor y la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Buenas tardes a todos. A casi todos los saludé personalmente. A los que no pude saludar, saludo ahora. Wow. Ustedes saben, yo soy amigo de la fraternidad desde el principio. Desde el principio, quiere decir, antes de que llegaran a Buenos Aires. Y soy amigo de este padre desde que antes de que empezara a hablar. Así que pueden entender el cariño que le tengo. Esto es para decirle que me siento muy cómodo acá, estoy en mi casa. Es la primera vez que vengo a este priorato. He estado en este priorato, claro. Pero me siento en casa, me siento muy contento. Siento la felicidad de estar con amigos. Y eso para mí cada vez es más importante. A mi edad, uno diría, ha juntado cada vez más amigos. A mi edad, uno se queda cada vez con menos amigos. De manera que valora lo que les queda. Y si puede hacer algunos más, mejor. Yo quiero aclarar que voy a hablar de filosofía, y eso quizás aburra. No voy a hablar de cosas de actualidad, ni cosas de la iglesia, ni de teología. Voy a hablar de filosofía. Y no me voy a mover de ahí aunque me hagan preguntas, porque no debería ir. Y la cuestión es perfectamente razonable. Hablemos de esto. Porque el Papa señaló con muchísima lucidez una cierta dependencia esencial entre la catástrofe, no solo teológica, sino de fe, que se produjo en la Iglesia, con la catástrofe del pensamiento. No es solamente que la teología necesite la filosofía, por supuesto. La teología necesita la filosofía
filosofía porque es la filosofía la que permite que haya una ciencia teológica. El esquema es, según el padre Ramírez, la fe como principio, una tesis filosófica y una conclusión teológica. Entonces, sin filosofía no hay teología. Pero no es solamente eso. No es solamente la teología la que ha sido influida por la filosofía, sino que la filosofía clásica, y cuando digo filosofía clásica quiero decir solo Platón y Aristóteles, la filosofía clásica le dio instrumentalmente la semántica a la revelación cristiana. No sé si entienden esto que estoy diciendo. Ustedes leen, en el principio era el Logos, y el Logos era junto a... ¿Y eso? ¿Eso es judío? No. No. ¿Era romano? No. La filosofía del Logos. En el siglo I ya, en Alejandría, se trabajaba con lo que después se va a llamar la filosofía medio platónica, es decir, la que está en el medio entre el platonismo y el neoplatonismo. Filón de Alejandría es un representante. Él hablaba del logos. De tal manera que este hecho está poniendo de manifiesto que no es posible que una concepción religiosa, una religión, un pensamiento y una fe abiertos, no sectarios, abiertos al mundo católico, un pensamiento católico no puede ser ajeno a las grandes corrientes del pensamiento. No puede ser ajeno. Esto es importantísimo. Y esto es así para bien y para mal. Fue para bien con la filosofía clásica. Fue para mal a partir de la filosofía moderna, y no les cuento la contemporánea. Entonces, es importante señalar esta conexión, porque si no, nos perdemos y nos quedamos en anécdotas, en banalidades. En cosas graves, sí, pero como decíamos hoy en un almuerzo de amigos, nos quedamos en los efectos, en estas cosas terribles que estamos viendo, pero no vemos las causas. Las causas profundas que en una catástrofe del espíritu tienen que ser causas del espíritu. Tenemos que tener conciencia de que estamos no frente a una catástrofe, estamos en el medio de la catástrofe. En el medio. Ahora bien, esta catástrofe no es, sí, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias políticas, tiene... Sí. Pero esta catástrofe es una catástrofe del espíritu. Y nosotros
nos quejemos si no afrontamos esta realidad. La realidad de la crisis de nuestro pensamiento, que es la crisis del hombre. Sí, señores, es la crisis del hombre. Bien, entonces yo me voy a limitar a este aspecto filosófico por una cuestión de prolijidad metodológica. Y no me voy a apartar de eso. Vamos a hacer también algunas aclaraciones. Lo primero es que el Papa se refiere a algunos temas que son temas muy próximos a mi especialidad. El Papa se refiere a la experiencia. Y pone de manifiesto que el modernismo implica un giro de la experiencia hacia el interior del hombre, lo que vamos a llamar experiencia interna o conciencia. Además, es un giro hacia la experiencia interna afectiva. Y como la tradición es una forma de experiencia social, es también una manipulación del concepto mismo de tradición, que es una manera de engañar tontos. Porque claro, los católicos decimos, nosotros reconocemos la tradición, entonces viene modernista, nosotros también. ¿Pero qué tradición? Entonces, vamos a centrarnos en la experiencia. Ustedes dirán, ¿y por qué ese es tu tema? Bueno, fue mi tema hace muchos años. Pero nunca lo abandoné. Otra aclaración es que si vamos a hablar de pensamiento moderno, tenemos que pensar que hoy el pensamiento moderno se ha proyectado en pensamiento, ahora lo llaman postmoderno. Pero el pensamiento postmoderno, esta porquería que tenemos vigente en estas épocas, no es algo ajeno al pensamiento moderno. Es la natural proyección y desarrollo. Así como el modernismo, como actitud teológica, religiosa, eclesial, etc., se ha continuado en lo que se llama progresismo, que no es otra cosa que el viejo modernismo un poco más empeorado, bueno, no un poco, bastante más empeorado. ¿Por qué? Porque se ha proyectado ya en el campo histórico, en el campo económico, etcétera, etcétera. Piensen ustedes en el marxismo. En el marxismo incorporado a las corrientes progresistas, ¿no? Entonces, yo me voy a ceñir a esto que señaló el Papa,
Pero tengo que recordar además que el pensamiento moderno es más que lo que yo denomino inmanencia de la conciencia. Digamos, la esencia del modernismo, y cuando digo modernismo me refiero al modernismo teológico y a la filosofía moderna. La esencia del modernismo es lo que yo llamo principio de inmanencia de la conciencia. Es decir, un giro hacia la propia conciencia. Cuando yo era chico, mi mamá decía una contemplación del ombligo. Un giro hacia el interior de la conciencia. Y esto es de lo que tenemos que hablar. Pero es algo más que esto, el pensamiento moderno. El pensamiento moderno tiene otros dos grandes principios que el Papa no desarrolla, que son el nominalismo y el voluntarismo. El nominalismo es una bomba neutrónica. Voy a poner un ejemplo, para que vean por qué este viejo está hablando de nominalismo, que es tan importante. Voy a poner un ejemplo, para que vean lo importante que es. Ustedes han oído hablar los derechos del hombre, los derechos del hombre, los derechos del hombre, y matamos a los chiquitos en el vientre de la mamá. ¿Sí? Y ustedes dicen, esto es una locura, esto es terrible. ¿Sí? Pero ¿cómo es posible? Porque el nominalista dice, vea, señor, yo no creo en lo que usted cree de la naturaleza humana. No hay una naturaleza humana. ¿Ah? ¿Cómo? No hay una naturaleza. No hay naturalezas específicas. Hay individuos que se parecen un poco, pero son individuos. Y entonces los conceptos son meramente convencionales, son palabras que significan convencionalmente ciertas semejanzas para poder manejarlo, pero nada más. Entonces, cuando hablamos de hombre, yo, va a decir el nominalista, entiendo que en general un animal que tiene conciencia. Entonces, yo creo que eso es hombre. A mí me parece que convencionalmente se entiende así, y las cosas que son parecidas a esto. Ahora usted no me va a decir que un embrión tiene conciencia. Por lo tanto, no es un hombre. Entonces no me venga con el argumento de que usted está matando vida humana, porque eso no es vida humana. ¿Entiende? No estoy inventando. Esto es Singer. ¿Se encuentran? Entonces la discusión sobre el aborto se ha planteado en estos términos. El nominalista dice, yo no acepto su punto de vista de que hay una naturaleza humana y que por lo tanto el embrión participa de la naturaleza humana. Yo no lo acepto. Solo existen individuos y usted me tiene que mostrar que esa cosa tiene conciencia, y entonces yo lo voy a reconocer. ¿Ven? Y podríamos poner 1000 ejemplos de lo que significa el nominalismo. Entonces, el nominalismo, ¿qué es lo que hace? Básicamente dos cosas, para simplificar. Niega que existan esencias específicas. Niega que exista, por ejemplo, la especie humana como cosa real. Niega que exista la especie perruna. Segundo, afirma la identidad de pensamiento y lenguaje. Y
lenguaje, y el lenguaje es una cuestión de convencionalidad. No hay un lenguaje que signifique realmente cosas que tengan valor esencial. ¿Se entiende? Bueno, eso está en la base del nominalismo, del pensamiento moderno. Y hay otra cosa que está en la base del pensamiento moderno, que es el voluntarismo. Y no se confundan que cuando se habla de voluntarismo no se está pensando hay una primacía de la voluntad sobre el intelecto, del intelecto sobre la voluntad, que la escuela franciscana, que Molina, que Suárez, que Sartre. Eso no es el voluntarismo. El voluntarismo propiamente dicho es sostener que la voluntad es independiente de la razón. Es decir, que puede haber acto de voluntad, sin congruencia con la razón. Es decir, afirma la posibilidad del voluntario racional. Eso es voluntarismo en serio. Entonces, San Buenaventura y Santo Tomás se distinguen en matices, y nada más que matices. Pero en definitiva, Santo Tomás dice la inteligencia tiene primacía en el orden del contenido de los objetos. Se llama orden de la especificación. La voluntad tiene primacía en el orden del ejercicio, es decir, de la ejecución, del movimiento, que la voluntad es el motor. Pero tanto Buenaventura como Santo Tomás, como Dulce Escoto, como Suárez, como toda la escolástica ortodoxa, dicen que la voluntad y la inteligencia se embeben, operan unidas. La voluntad ama la verdad, la inteligencia descubre la verdad del bien, y el fundamento de esta compenetración de inteligencia y voluntad está en los trascendentales, porque el trascendental bonum y el trascendental venum son coextensibles. Es solo distinción de razón, pero tienen la misma referencia. ¿Qué quiere decir? Se refieren a la misma cosa. Toda cosa real es bajo un aspecto algo bueno y bajo un aspecto algo verdadero. Ese es el fundamento ontológico de esta compenetración de voluntad e inteligencia. Y en esto todas las escuelas ortodoxas están de acuerdo. Entonces, voluntarista, nómbreme un voluntarista, poca. Y con Ockham también empieza a cambiar el tema de la experiencia. Bueno, he querido hacer estas especies de aclaraciones para enmarcar teóricamente un poco lo que yo quiero hablar. Pero voy a usar este método de exposición. Yo les voy a exponer unos 20 minutos y me detengo, como ahora me detengo, para que ustedes, si quieren, me pregunten. Y me digan lo que piensan, si quieren pueden decirme en la calle. Pero vamos a hacer ritmos de 20 minutos. Si no, se aburren y yo también. Sí, adelante. Bueno, yo soy bastante básico, soy veterinario de barrio, así que la pregunta quizás sea muy elemental la que le voy a hacer. Me cuesta mucho entender que puede haber una voluntad que no dependa de la razón o de la inteligencia, que puede existir,
Ni siquiera que haya una relación patológica o distorsionada. Me parece que la única posibilidad es que un motor tiene que responder, o un movimiento tiene que responder a un motor. Si ese motor no está calibrado, ese auto no se va a mover. O sea, no digo que no exista, porque yo no quiero decir claramente que sí, tiene mucho más quineta, pero no me entra que pueda suceder. Yo estoy de acuerdo con usted en que esa tesis es absurda. Sin embargo, esa tesis absurda es la que está gobernando en este momento el mundo. Esta es así. Dígame, ¿usted cree que tiene razonabilidad la ideología de género? Es absurda. Traer una cosa gramatical, eso es un ejemplo de nominalismo. Una cuestión gramatical, el género, entonces ahora lo vamos a sustituir el concepto de sexo por el de género, porque es una construcción cultural. Eso es nominalismo. Ahora, eso es absurdo. Porque detrás de todo esto uno dice, pero oíme, viejo, yo tengo un perro macho y un perro hembra. Eso no me vas a decir que no. Bueno, lo mismo pasa con los humanos. O sos varoncito o sos mujercita. Y si vos te haces operación y qué sé yo, serás un degenerado, pero no dejás de ser originalmente o macho o hembra. Es obvio. Es obvio. Y sin embargo, tanto es así que prevalece que ahora si nosotros hablamos mal de eso, nos censuran. Fíjense. Ahora, eso sería técnicamente como decir voluntad o vicio, no sé qué otra palabra se podría adjudicar. ¿Qué cosa? ¿La ideología de género? No, la ideología de género forma parte de una serie de fenómenos de tipo cultural y espiritual. Yo creo que yo voy a hablar en un plano mucho más alto de filosofía, pero estamos en el mismo problema, en la descomposición del espíritu. Y les tengo que decir algo más. La filosofía moderna sí es moderna, pero las raíces son muy antiguas. Las raíces son antiquísimas. Y les digo más, esas raíces antiquísimas han estado presentes a lo largo de toda la historia, incluso en la Edad Media. O sea, no es que el mundo moderno no es una novedad. Y hay otra cosa más que les tengo que agregar. El inmanentismo de la conciencia, del que vamos a hablar en las próximas reuniones, es sin duda una de las raíces de la catástrofe espiritual, es cierto. Esta, como podríamos llamar, inflación de la conciencia. Para que ustedes se den una idea, para Santo Tomás de Aquino, la conciencia es un acto de reflexión. Para Descartes, en cambio, la conciencia es una sustancia. ¿Se dan cuenta la amplificación? Eso es lo que podríamos llamar la inflación de la conciencia. Muy bien. Todo eso es gravísimo. Pero hay algo más grave, que no es ya la inmanencia de la conciencia, sino el inmanentismo metafísico. Porque el inmanentismo metafísico disuelve a Dios nuestro Señor. Lo disuelve en el mundo. No hay distinción entre Dios y el mundo. Hay mil respuestas posibles a esa porquería, pero Dios y el mundo no se distinguen totalmente. Es decir, el inmanentismo metafísico niega la trascendencia de Dios
¿Y a qué conduce? Conduce a una especie de relativización de lo divino, en beneficio de algunas criaturas. Ya se imaginan qué criatura está interesada en esto. Y esa criatura que está interesada en esto desde el comienzo es la que está detrás de eso y de todas estas otras cosas. Y esto no lo estoy diciendo yo como un piadoso exagerado, lo estoy diciendo como filósofo, lo estoy diciendo científicamente, porque esto viene de la época de los pensadores órficos pitagóricos y de la cábala y del corpus hermético y de la qué sé yo, los misterios caldeos, todas esas cosas. Son todas líneas distintas que confluyen en un determinado momento en el neoplatonismo, siglo II después de Cristo. Y ese neoplatonismo penetra también en el cristianismo y opera en la Edad Media y está en la raíz del pensamiento moderno. Marco. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal el modernismo? La definió recién con la conciencia. ¿Cómo? Conciencia para el modernismo, una síntesis. La conciencia es, en definitiva, la sustancia de lo humano. Y esta es una definición torpe porque ese otro interesado me puede decir, oye, che, yo no soy nada. Es decir, la conciencia para el pensamiento moderno es la fuente sustitutiva del ser. Eso lo vamos a ver. Ustedes dirán, pero qué locura está diciendo este viejo. La fuente sustitutiva. Es decir, la conciencia viene a ser, para el modernismo, conciencia creadora del ser. Dejaría de ser acto para ser esencia. Deja de ser acto para ser sustancia o esencia. Sustancia. ¿Esta forma de pensar es por nuestra naturaleza caída? Yo no lo sé. Yo creo que nuestra naturaleza caída justifica muchas cosas. Por supuesto, la debilidad de la razón. Pero esto es fruto de la insidia de alguien. Entre otras cosas, responsable de la naturaleza caída. Pero, fíjese usted, desgraciadamente, un hombre perfecto, dotado de dones naturales y preternaturales, dotado de la gracia santificante, se deja engrupir por esto. Eso no lo puedo achacar al pecado original, porque esa es la causa del pecado original. Y la causa del pecado original, antes del pecado original, es la tentación de soberbia de querer ser como Dios.
Y ese es lo que tiene en común este pobre hombre que peca con el tentador. Son parecidos. ¿Podría decirse que si la conciencia es sustancia creadora, el hombre en última instancia es una manifestación de Dios? Es una manifestación de Dios o algo parecido a Dios. Lo que pasa es que el concepto de Dios tiene un significado. Claro, claro, claro. Viene a sustituir a Dios. Viene a sustituir a Dios. Pero si usted niega la naturaleza humana, si usted niega que el hombre es hombre y la mujer es mujer, usted no está queriendo sustituir a Dios. Estamos negando la estructura esencial de las cosas que Dios creó. Es algo más que una herejía. Es un terrible sacrilegio. Porque eso que el hombre está negando es algo que tiene significación sagrada. Esa es otra cosa que nosotros nos tenemos que mentalizar. Aún metafísicamente, las cosas naturales tienen una dimensión sagrada, empezando por nosotros. ¿Por qué? Porque han sido creadas por Dios, porque tienen una finalidad que está organizada en función de nuestra finalidad, ¿verdad? Y entonces, el que nosotros, por ejemplo, despreciemos las especies, ¿sabes lo que significa? Estamos despreciando las ideas de Dios. ¿Sí? Metafísicamente hablando, las especies corresponden a los modelos de las ideas ejemplares. No por casualidad, cuando viene el nominalismo, conozcan, y el voluntarismo, conozcan, afuera las ideas ejemplares. Dios no tiene ideas ejemplares. ¿Entienden? Pero en la concepción clásica, platónico, aristotélico, agustinista, tomista, las ideas ejemplares son los modelos de participabilidad del ser divino. Y las especies son eso. Son formas esenciales, universales, de participación del ser divino. Tenemos que acostumbrarnos a mirar la realidad como emanada de Dios. Es una cosa que enseñaba con mucha vitalidad San Francisco de Asís. Tenemos que mirar las cosas como procediendo de Dios. Y esto no es mera piedad. Esto es estrictamente verdadero desde el punto de vista de una metafísica realista. Bien, vamos a empezar con nuestro cuento. Perdón, quería hacer la pregunta, ¿no? ¿Es emanar y ese proceder es crear? Bueno, el crear sí no es lo mismo que emanar. Dios crea, las cosas proceden de Dios por vía de creación. La emanación
emanación presupone otra cosa, presupone una cierta continuidad. La emanación es propia del gnosticismo, ya se lo voy a explicar más adelante. Pero son dos concepciones absolutamente antitéticas. El trascendentismo, que afirma la total trascendencia y autonomía y libertad de Dios con relación al mundo, no necesita el mundo, para nada. El mundo necesita de Dios, pero Dios no necesita el mundo. El mundo está creado por libertad, por lo tanto es contingente, lo creó porque se le da la gana, y creó él que puede haber creado otro. Dios es trascendente. ¿Ya? Y el inmanentismo que dice que Dios es algo vinculado esencialmente al mundo. Ya sea es un principio dentro del mundo, podemos tener un inmanentismo más panteístico, menos panteístico, pero el inmanentismo sostiene que no hay una esencial separación del mundo y de Dios. Por lo tanto, el trascendentismo dice: el mundo procede de Dios por creación libre. El inmanentismo dice: el mundo deriva de Dios como una cierta consecuencia, como un vínculo de necesidad. Son dos concepciones distintas. El inmanentismo es propio del gnosticismo. Antes que existiera el modernismo. Es fruto del gnosticismo antes de que existiera la filosofía clásica. Porque el pensamiento órfico pitagórico es anterior al propio Pitágoras, por supuesto. Si a Pitágoras lo ubicamos en el siglo V antes de Cristo, el pensamiento órfico pitagórico tiene que ubicarlo por lo menos por el 7, 8 antes de Cristo. Bien. Hasta que 9:20 llegan las empanadas. sí, ya veo que es más importante la empanada. Oh, ¿sabes? Uno se triste. Bueno, vamos a ir rapidito. Hay un tema que es este de la experiencia, que viene a ser un punto de inflexión de toda la filosofía, y no solo de la filosofía, de la ciencia, de todo el pensamiento. El tema de la experiencia es como la gran bisagra. Tenemos una concepción realista de la experiencia que coincide con la concepción clásica. Y tenemos una concepción moderna de la experiencia que en realidad se divide en tres grandes teorías. Entonces, para simplificar, voy a decir que hay 4 teorías de la experiencia. 4. Todas las otras se reducen a una de ellas. Una es la teoría que tuvo su más perfecto desarrollo con Aristóteles, pero que comienza con Platón. Platón, Aristóteles, San Agustín, que no conoció a Aristóteles, pero sí a Platón, Santo Tomás, toda la escolástica ortodoxa, incluyendo la segunda escolástica, Cayetano, Suárez, Molina, etc. Toda una tradición gigantesca. ¿Se dan cuenta de la cantidad de siglos? Esta es la tradición de la concepción realista y clásica de la experiencia.
que voy a explicar. Y después tenemos tres concepciones modernas. La concepción realista, ¿dónde está principalmente? Hay una obra donde está el núcleo de la concepción clásica realista, que es Los segundos analíticos de Aristóteles. Una obra de Aristóteles que se llama así, Los segundos analíticos, donde busca los fundamentos de la lógica y del pensamiento. Y tres grandes concepciones modernas que son el empirismo de David Hume, cuya obra principal, donde está contenida esta concepción, es el Tratado acerca de la naturaleza humana, de Hume, empirista. Kant, cuya teoría de la experiencia está en la crítica de la razón pura. Ahí está delineada con bastante precisión su teoría de la experiencia. Y Hegel, cuya obra principal sobre la experiencia es la fenomenología del espíritu. Fíjense que les he nombrado pocos libros. El Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, la crítica a la razón pura y la fenomenología del espíritu. Ahí está el pensamiento moderno sobre la experiencia. Y le tengo que hacer una aclaración más. Hoy, si no me equivoco, era Moore que decía, con mucho sentido común, que gran parte de la filosofía o de la orientación de la filosofía dependía de la concepción del conocimiento. Según la posición que yo tenga respecto del tema del conocimiento humano, hay una orientación u otra orientación. Eso es cierto. Pero también es cierto que el otro aspecto del problema, que es el problema ontológico, es decir, el problema del ser, también está en el origen. Pensar, por ejemplo, en cómo se unen estas dos cosas en Parménides. Pero en el tema de la experiencia, y por eso es tan importante, y por eso es la bisagra, en el tema de la experiencia se une, porque es el punto de partida del pensamiento. No solo de la metafísica y de la filosofía, es el punto de partida de todo pensamiento. Por eso no nos puede dejar indiferentes. ¿Comprenden? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un diseño rápido, antes de que lleguen los enfermos. Claro. Ya no puedo competir así. Vino mendocino, ¿no? No. Eso encima de demagogia. Fíjense. Ustedes me oyeron decir. Platón es realista. Y es así. No solo es realista, sino que es... Perdonen que desde que vine a Mendoza tengo esta congestión. ¿Será el frío? No sé. El asunto está en que Platón sostiene la realidad de las especies
¿cierto? Las ideas, pues son las especies. Platón sostiene la realidad fuerte de las especies, de las esencias específicas. Pero Platón no sostiene que a las esencias específicas las conocemos con naturalidad. Platón dice que le conocemos primero a partir de la percepción. La palabra que usa es aithesis, quiere decir percepción sensible. En la República, Platón dice que hay como un circuito. La percepción sensible, el nombre que acompaña en general a la percepción sensible para fijarla, para individualizarla, porque sin la palabra la percepción sensible se evapora. La palabra ayuda a que la percepción sensible quede anidada en la memoria. En tercer lugar, que la percepción sensible y la memoria, la palabra al concepto, nos acercamos al concepto, y ahí tratamos de descubrir la idea, es decir, la esencia de las cosas. Como ustedes ven, las ideas no surgen por casualidad. Las ideas surgen a partir de la experiencia, porque es la experiencia la que permite supuestamente que hayan existido las ideas antes, toda esa historia. Pero lo cierto es que si existían, yo me di cuenta gracias a la percepción sensible. Y Platón no tiene ninguna duda de la realidad de la percepción sensible. Ninguna duda. Ya en Aristóteles se produce un desarrollo monumental de esta teoría de la experiencia. Y lo podríamos graficar así. Para Aristóteles, la experiencia es, él usa dos palabras distintas, tenemos que evitar confundir. Él usa la palabra empeiría para referirse no a la percepción. Él usa la palabra empeiría, que sabemos traducir como experiencia, para referirse a lo que podríamos llamar una experiencia habitual. Como cuando yo digo, esta persona es mayor, tiene mucha experiencia, o este es un juez de mucha experiencia. Ahí estamos hablando de experiencia en el sentido de una acumulación de percepciones vinculadas entre sí, juzgadas. ¿Cómo te llamas? Si yo digo que están juzgadas, ¿quién te parece que las puede juzgar? ¿Qué operación? La inteligencia, muy bien. Exactamente, muy bien. ¿Ven? Ella simplemente con sentido común, inteligencia, dice, en la experiencia no puede prescindirse del juicio de la inteligencia, sino cómo voy a juzgar que sea semejante o no. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la empeiría es la acumulación de percepciones juzgadas por la inteligencia como semejantes. Y, en cambio, la percepción sola se llama aithesis, como en Platón, que se puede traducir como percepción sensible. Ahora, todo esto en Aristóteles es explicado mediante una analítica. Aristóteles crea la primera psicología analítica de verdad, con la analítica de las funciones psíquicas o de las facultades. Sentidos externos, sentido interno.
Los sentidos externos son los medios mediante los cuales se produce el encuentro físico del hombre con el mundo. Este es el punto de partida. Es decir, la experiencia para Aristóteles no es fruto de una cosa interior. La experiencia es fruto de un choque físico entre las cualidades sensibles de las cosas materiales que chocan conmigo, que me modifican mis antenas, mis órganos perceptivos, sensibles, externos, me modifican. ¿Me entienden? Entonces ahí hay una certificación de muchas cosas. Hay una certificación quiere decir hacer certero. Hay una certificación de la exterioridad del objeto. Porque no es que yo choco conmigo mismo, yo choco con un objeto exterior. Hace frío, hace calor, me mojo, me agarró la lluvia, me quemé, lo que sea. ¿Está? Choco con el mundo exterior material en el que vivo. Es externo. Este es el primer encuentro del hombre con la realidad. El primer encuentro del hombre con la realidad es a través del mundo, del mundo físico. Y por eso no es solamente una cuestión de conocimiento, sino que es la cuestión de la presencialidad del mundo como fenómeno material en la experiencia. En este contacto se dan las dos cosas. El hombre que conoce, pero el ser fenoménico que se hace presente a veces de una manera brutal. ¿Entienden? Y no lo puedo evitar, ¿eh? Yo no puedo evitar tener percepciones sensibles. No puedo evitar estar en ese comercio, en ese contacto, en ese encuentro físico con el mundo, a través de los sentidos externos. Tendría que explicar muchas cosas más, pero fíjense ustedes, ¿y los sentidos internos? Los sentidos internos son precisamente aquellos que tienen la función de procesar, de elaborar y procesar las imágenes que se obtienen en este choque. En este choque no nace una imagen. La imagen la elaboran los sentidos externos, sentido común, imaginación, memoria y cogitativa, bajo la dirección de la inteligencia. Es la aportación de la costumbre de Mercedes, bajo la dirección de la inteligencia, bajo el juicio de la inteligencia. Los sentidos internos van elaborando ese tipo. ¿Entienden? Y ahora llegamos al punto culminante. El último capítulo del segundo libro de los segundos analíticos. El último capítulo 19 del libro segundo de los segundos analíticos, dice esto. Esta imagen, él usa una palabra, fantasma en griego quiere decir imagen. ¿No? Este fantasma, elaborado ya sabemos, este fantasma está en el alma.
este fantasma que está en el alma contiene la forma esencial del objeto. Es decir, yo, mediante la experiencia sensible, no conozco la esencia de las cosas directamente, pero las cosas se me hacen presentes con su esencia, aunque yo no vea la esencia con la vista. Y entonces, dice Aristóteles, el intelecto agente, que es el que hace la abstracción, el intelecto agente ve en el fantasma, ¿qué ve? La esencia de las cosas. Y no solo la esencia de las cosas, sino los principios. Arjai. Y acá está la abstracción. Pero esta es una abstracción rarísima. Porque no es que la inteligencia fabrica. La inteligencia no fabrica nada. La inteligencia ve la forma del perro que está en el fantasma del perro. No ve la forma del gato en el fantasma del perro. ¿Comprenden? Y en general, y esto es lo que yo quería decir del comienzo de la metafísica, y además ve los principios. ¿Qué significa que ve los principios? Que ve la manifestación del ser de las cosas. Los principios son el ser de las cosas. Y entonces, esto que es el punto más alto, digamos, al que llega el proceso de la experiencia, llega con el acto más puro de la inteligencia, que es la inteligencia de los principios, el intelecto agente. Eso es recibido por el intelecto paciente, que después trata de hacer definiciones y todo lo demás. Pero acá lo que Aristóteles está señalando es una cierta, más que familiaridad, hay una afinidad esencial y metafísica entre la inteligencia como tal, no digo la razón, digo la inteligencia, que es el punto más alto de la razón, la afinidad, la compenetración de la inteligencia humana, que de paso dice que es suprahumana, con el ser. Es decir, se toca. Pero no es la inteligencia la que determina al ser, sino que es el ser el que determina la inteligencia. La inteligencia es determinada e iluminada por el ser. Ese es el punto de partida de toda la metafísica y el punto de partida de toda la ciencia y el punto de partida de una lógica realista. ¿Me entienden? Esto es esencial. Por supuesto que si seguimos con esto vamos a llegar a Dios. ¿Por qué? Por una razón obvia. La inteligencia esta de que estamos hablando es acto. Pero es un acto que no está desprovisto de potencia y tenemos que llegar a un acto puro. Y este acto puro, por lo tanto, es la fuente actual de todo el ser. Bueno, ¿se entendió lo que dije? Preguntas. ¿Te van a llegar las empanadas? ¡Qué humillación, ¡Qué humillación! Bueno, pregúntenme. Yo, en el momento, esta es la parte de la clase donde yo me empiezo a entusiasmar. Mira la empanada.
Pregunta. ¿Se entendió más o menos lo que yo dije? Esto es realismo. La conciencia como acto, usted comentaba recién, no supone el suyo, la potencia. Señor, supone más cosas. Supone la experiencia externa. Porque ya vamos a hablar de eso, porque la conciencia como acto no es otra cosa que la experiencia interna. ¿Y qué es la experiencia interna? La experiencia interna es la reflexión que se hace sobre los actos propios. La reflexión que el hombre a través de su alma hace de sus propios actos. De aquellos actos que son transparentes para él, es decir, que le llamamos conscientes. Ahora, la experiencia interna como conciencia reflexiva de los actos anteriores presupone los actos anteriores. Y esos actos anteriores tienen que ser externos. ¿De dónde van a salir? Por eso es absolutamente imposible que haya una experiencia interna anterior a la experiencia externa. La experiencia interna siempre es posterior, es reflexión sobre los propios actos, pero presupone un acto. Y en definitiva, si vamos haciendo una cadena, tenemos que llegar a un acto exterior. Y esto, estimadísimos, queridísimos amigos, esto es lo que dice también San Agustín, que no era aristotélico. San Agustín dice, bueno, sí, no disfracire, todas esas cosas, pero ¿cuál es el origen del conocimiento? El origen del conocimiento son los sentidos. ¿Y de ahí a dónde van? Y de ahí van a la memoria. Y después, claro, la inteligencia, bla, 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 y en la memoria, y el non, y fonacire, y todo lo que ustedes quieran. Pero el proceso es experiencia externa y experiencia interna en la memoria. Está en muchas partes. Está, si ustedes lo leen con atención, en las confesiones. Pero está clarísimo en el porque cuando él explica, trata de explicar la Trinidad, lo hace comparando con las funciones psicológicas del hombre, concretamente con la inteligencia y la memoria. Ahí explica eso. Entonces está claro su concepción de la experiencia. Entonces cuando alguien dice, no, San Agustín es idealista, mentira. Además, San Agustín nunca dudó de la realidad del objeto de conocimiento. Realista fuerte. Para el realismo, ¿cuándo deja de haber contingencia? Es decir, en el fantasma todavía hay contingencia. ¿Cuándo aparece la universalidad? En el fantasma puede haber ya universalidad. Lo dice con todas las letras Aristóteles. Si no estuviera ahí lo general, no podría estar en ninguna otra parte. ¿De dónde saca lo general? Dice Aristóteles. ¿Bien? Por un ejemplo, cuando yo veo a Carias, es el nombre de una persona, no solo veo a Carias, veo al hombre Carias a la vez. Y entonces, en esa imagen de Carias, veo al hombre Carias, y ahí ya estoy viendo lo universal. Se llama cuando dejo de ver contingencias. Es decir, me queda claro que universalidad veo desde el momento mismo de referencia. Sí. Cuando se encuentra depurada de toda contingencia ya es universal como que. Absolutamente universal. Bueno, eso depende de todos
La ciencia es entender las relaciones de necesidad expresadas a través de las relaciones de causalidad. Entonces, en la medida en que yo avanzo en el proceso científico, en esa misma medida voy avanzando en grados de necesidad, en la medida que descubro las relaciones causales. Que no las descubro tantas veces y por eso la mayor parte de las veces no llego a un conocimiento estrictamente necesario, sino dialéctico. ¿Varía en algo el conocimiento de las realidades abstractas, digamos? ¿En qué sentido? En el sentido que la experiencia choca con todo lo físico, digamos, pero Es que te estoy mostrando que la experiencia termina necesariamente en un conocimiento abstracto. Y no solo eso, sino que termina con un juicio. La experiencia termina en un juicio. Entonces, no puede haber experiencia sin abstracción. Eso queda claro. Y al revés, no puede haber abstracción sin experiencia. Y cada vez que vos usás un concepto abstracto, aunque no quieras, volvés a la experiencia. Eso se llama conversión fantasma, la conversión, el giro a los fantasmas. Yo no puedo pensar sin apoyarme en los fantasmas y entonces se da una compenetración permanente del fantasma y lo abstracto. Lo abstracto es lo que le da la última significación al fenómeno concreto. pregunto porque al pensamiento moderno evidentemente le ha sido más fácil variar el concepto de amor, de felicidad, de felicidad. El pensamiento moderno, sí, en el fondo ha licuado el concepto de concepto. Si vos sos nominalista, ¿te das cuenta? Entonces, el pensamiento científico contemporáneo es meramente funcionalista. Por supuesto que hay científicos que buscan la verdad de las cosas, pero otros simplemente buscan solucionar ecuaciones. La ¿Sí? relación entre experiencia y conciencia. La conciencia es para el realismo la conciencia es el acto de experiencia interna. Fíjese la diferencia entre un acto de experiencia interna, conciencia, a hacer de la conciencia una especie de sustancia. El alma es la conciencia. Un salto gigantesco. Ese salto lo da, por ejemplo, Descartes. Pero Descartes no lo da de la noche a la mañana. Hay una preparación. Vamos a ver en la próxima clase. ¿No? Veríamos las experiencias, las teorías modernas de experiencia. Sí, señor. Veríamos la teoría moderna de experiencia, veríamos, yo no he dado, la verdad es una vergüenza lo que he dado hoy, como teoría realista de experiencia. Pero en fin, vamos a dar la teoría de Hume y la de Kant. Y ahí vamos a confrontar. El tercer día. El tercer día y vamos a sacar conclusiones. Para
Muchas gracias, doctor. Entonces, seguimos mañana. Sí, ya está la empanada.